Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta presencia multitudinaria en este inicio del tercer título de liderazgo y compromiso cívico, porque yo estoy segura que muchísimos habéis venido a ver a Santi, a conocer a Santi Abascal un poco más de cerca, pero que sepáis que esto es el inicio de un título que hace Cefas aquí en el CEU, que está dirigido a los jóvenes. De hecho, hay muchos alumnos aquí del título que luego van a tener el privilegio de poder hacerle preguntas a Santi Abascal. Y este año hemos tenido la inmensa suerte de que Santi haya accedido a inaugurar, como os digo, la tercera edición del título de Compromiso Cívico y Liderazgo. Quiero que sepáis también que este título tiene dos pilares fundamentales, que son Elio Gallego y Fernando Mistal, que están aquí sentados para los que no les conozcáis, pero que son las verdaderas almas mater de este título, que funciona extraordinariamente bien, que tenemos este año cubierto el cupo, que tenemos ya alumnos para el año que viene y que hacemos desde Cefas con todo el interés, porque entendemos que en este momento de futuro incierto nuestra responsabilidad, la de los que ya no somos tan jóvenes, es intentar formar a las siguientes generaciones, a los que vais a ser los líderes del futuro, educaros en principios, en valores, en una educación integral en la que abarque un poco de todo y que sepáis hacer frente a los retos que el futuro os va a deparar, por vosotros, pero sobre todo por los que, como os digo, ya somos mayores y vamos a poner nuestro futuro en vuestras manos. Tenemos a Santi Abascal, que todos conocéis, y yo os quiero contar de él muy pocas cosas, porque le conozco desde hará 30 años, por ejemplo, y hemos compartido momentos políticos en el País Vasco muy difíciles, muy complicados, pero además de admirarle por todo lo que hace, yo le tengo un enorme cariño personal, porque Santi es, sobre todo, muy buena persona, cosa que a mí me parece bastante importante en los tiempos que corren. Y en momentos complicados, políticamente hablando, para mí, en el año 2008, Santi fue de esas personas que siempre estuvo conmigo, y es algo que yo no me voy a poder olvidar, porque creo que, bueno, que la amistad, que el cariño y que la lealtad al final son mucho más importantes que otro tipo de cosas. Darle las gracias, porque entiendo que con la agenda tan complicada que tiene haya querido estar. No se esperaba este recibimiento y yo de verdad os agradezco mucho que le hagáis sentir el cariño, el afecto y la cordialidad. Y sin más, sí que quiero que él nos cuente un poco por qué entra en política, porque estamos hablando de liderazgo, de vocación de servicio, de compromiso, y creo que, bueno, pues nada mejor que un político para explicar sus motivaciones. ¿Por qué entra en política tan joven? Porque Santi entró jovencísimo en política. Y luego hablaremos de por qué sigue motivado para seguir estando en primera línea de la política. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, jefa, porque María San Gil muy agradecido por la invitación y por poder inaugurar este tercer curso de Compromiso Cívico y Liderazgo. Muy agradecido y muy honrado por volver a estar en el CEU después de bastante tiempo, pero tengo un gran recuerdo de esta casa que siempre nos ha acogido en momentos muy difíciles, en la que he podido dirigirme a los alumnos, siendo yo mucho más joven, hace ya 15 años, y poder contarles lo que estábamos viviendo en nuestra tierra, en tierra vasca. Y por lo tanto, para mí estar hoy aquí, además con este recibimiento tan cariñoso, os tengo que reconocer que es algo emocionante. Dicho lo cual, yo creo que en la pregunta ya queda clara la respuesta. Probablemente si yo llego a nacer, y María y otras personas, en otro lugar de España, en el que las libertades no estaban cuestionadas, en el que la vida era plácida, era tranquila, no me habría dedicado nunca a la política. La pregunta que me ha hecho María y que me ha hecho mucha gente y que he contestado muchas veces es una pregunta que yo vuelvo a hacerme constantemente para intentar confirmar si realmente yo habría estado en la política en otras circunstancias. Y sigue siendo difícil saberlo, aunque la intuición es que yo me habría dedicado a otra cosa, a cosas con las que disfruto más. Pero es verdad que uno es preso de sus circunstancias, y las nuestras y las de muchos jóvenes en aquella época y las de muchas otras personas, como María, que también era más joven en aquella época, eran circunstancias muy difíciles. Y la historia que yo escuché en mi familia desde mi más tierna infancia era una historia de dificultades, era una historia de persecución.
Un hecho que a mí me impactó muchísimo con 9 años, lo he contado en bastantes ocasiones, pero estoy encantado de repetirlo aquí ante jóvenes que probablemente han escuchado pocas veces hablar sobre este asunto, y fue el asesinato de un amigo de mi padre. Cuando yo tenía 9 años, el cartero de mi pueblo, que se llamaba Stanis, que era un hombre que tenía 8 hijos, que había construido su casa piedra a piedra, fue asesinado. Y fue asesinado por ser y sentirse español, por ser un español con unas convicciones determinadas, por ser un hombre conservador, por ser un hombre que defendía sus ideas, que las mostraba públicamente en las calles, en los bares, con aquellos otros vecinos a los que les entregaba las cartas, y que tenía motivos para hacerlo, porque 4 años antes habían asesinado también a su hermano. Claro, cuando desde joven tienes estas vivencias y muy pronto tu familia te hace partícipe de las cartas de extorsión de la banda terrorista ETA a mi propio abuelo, y acto seguido, en la adolescencia más temprana, al calor de los atentados contra los concejales del Partido Popular en aquel momento y del Partido Socialista, pues la presión de ETA también se acrecentó sobre nuestra propia familia de una manera brutal. ETA intentó asesinar a mi abuelo, intentó asesinar a mi padre, lo pretendió también conmigo, y eso es algo, como podéis comprender, pues que imprime carácter. Y esa es la explicación, pero no tanto por una reacción de supervivencia o de legítima defensa, porque cuando asesinan al cartero de mi pueblo, yo en ese momento no lo sé, pero más adelante soy consciente de que no solo han matado a un hombre, han intentado matar unas ideas, han intentado y siguen intentando matar a España, acabar con nuestra patria. Y eso es lo que a mí me ha movido desde el principio. Yo hoy defiendo muchas cosas como líder de un partido político, cosas que me parecen importantes, sobre las que tengo convicciones, pero también dudas. Sobre la defensa de la libertad y sobre la unidad nacional no tengo ninguna duda. Si tuviera que reducir todo a 2 cosas, serían esas 2. Está muy bien, porque es verdad que quienes hemos vivido en el País Vasco en su momento tuvimos que tomar decisiones complicadas, decir, bueno, me implico o me pongo de perfil, como hizo una parte muy importante de la sociedad vasca, y no hago nada. Y decidimos algunos implicarnos, dar la cara y luchar por esa libertad de la que hablaba Santi, que nos parece esencial y que nos parece que es el meollo de la vida democrática. Pero una vez que se supone que ya ETA no mata, que la libertad ha vuelto a las calles del País Vasco, que no es verdad, y de eso también hablaremos después, yo, sin embargo, me retiro de la vida política por circunstancias X y considero que ya he cumplido mi papel. Pero Santi no se retira de la vida política, sino que monta un partido político. Entonces, a mí, Rosa Díez y Santi Abascal me parecen 2 personas muy ejemplares desde 2 ideologías distintas, pero me parece que encarnan perfectamente lo que es el compromiso cívico y el querer dedicar tu vida a mejorar la sociedad en la que vives. Y como estamos en un curso de compromiso cívico, me parece importante resaltarlo, porque Santi hubiera vivido mucho más tranquilo, mucho más feliz, si en el año 2012 creo que fue, bueno, pues ya no está en política, abandona todo, ha cumplido con creces, se ha jugado la vida en innumerables ocasiones y ya podía, desde la sociedad civil, hacer aquello que creía que tenía que defender. Pero no, él da un paso más y monta un partido político, que no os podéis imaginar lo complicado que es la vida de un partido político, y más cuando eres el jefe, el líder y la persona sobre la que pivota toda una organización. Entonces, a mí eso me parece, desde luego, encomiable, admirable, y que hay que tener unas características que muchos de nuestros jóvenes también tendrán. No creo que todos vayan a organizar un partido político. No, por favor. No. Espera para que nos retiremos. Pero sí que quiero saber qué te lleva a decidir, bueno, el PP ya no me representa, no me siento cómodo, pero quiero seguir activo en política y voy a montar Vox con un grupo de personas, no lo haces tú solo, pero ¿hasta dónde llega ese compromiso de una persona? Decir, venga, pues sigo en esto. Bueno, tú ya sabes que yo era un poco más revoltoso en aquella época en la que todavía María estaba en la política vasca, y la posición del Partido Popular en toda España era una posición coherente. Yo ya tenía algunas inquietudes, algunas pequeñas diferencias. De hecho, voy a contar una anécdota de la que María quizá no se acuerde. Yo había fundado, siendo diputado en el Parlamento Vasco, una fundación al margen del Partido Popular, una fundación de naturaleza privada que se llamaba la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Yo estaba muy preocupado porque me parecía que ya
había una reacción adecuada de las asociaciones de víctimas del terrorismo, había una reacción adecuada de determinadas plataformas en el País Vasco, como el Foro de Ermua, como Basta Ya, en defensa de la Constitución y de las leyes, pero nos parecía a algunos que faltaba un movimiento cívico directamente en defensa de la patria, porque España es mucho más importante que una Constitución. Y me parecía que existía cierto complejo en la sociedad española, en la derecha, con la bandera, con los símbolos, con la idea de la patria, que yo creo que poco a poco se ha ido recuperando y ya forma parte del debate público con mucha más naturalidad. Y en aquel momento, yo recuerdo que estaba un poco crítico con Mariano Rajoy, ya en el año 2007, y un día María San Gil venía de Madrid de una reunión y escuchó mis protestas sobre los estatutos de autonomía. Era cuando empezó el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que algunos del Partido Popular, Piqué y compañía, estaban acercándose a las posiciones del nacionalismo. Y María me dijo: Santi, tranquilo, porque Mariano Rajoy hoy ha dicho en la reunión a todos que no se mueve nada y que aquí no apoya a nadie un solo Estatuto de Autonomía. Y me quedé muy tranquilo, pero es verdad que Mariano Rajoy había dicho una cosa que no era verdad, porque 15 días después el PP de Valencia impulsó el Estatuto de la Comunidad Valenciana con gigantescos errores, como por ejemplo el de la consideración del valenciano como lengua propia, que es verdad que es una lengua propia de los valencianos, pero también lo es el español, y con algún otro error, como la llamada cláusula Camps, que venía a decir que todas las competencias que obtuviera cualquier otra autonomía, automáticamente las obtenía también Valencia. Es decir, habían entrado en el... Con esto enlazo cuál es el inicio de mis discrepancias. Había entrado en ese momento el Partido Popular en una deriva de competencia con las posiciones federalistas del Partido Socialista, incluso con las posiciones nacionalistas. Aquello a mí me puso en guardia. Hubo personas que en ese preciso momento, y eso lo sabe poca gente, decidieron darse de baja del Partido Popular. Uno de ellos fue José Antonio Ortega Lara. La gente piensa que él se dio de baja por todo lo relativo al terrorismo. Él decide abandonar el proyecto del Partido Popular como consecuencia del debate sobre los estatutos de autonomía. Es verdad que yo me mantengo en ese momento, desde el año 2008, participando internamente en debates, en enmiendas a la totalidad de ponencias políticas, en los congresos del Partido Popular, en una posición de disidencia abierta, de disidencia basada en planteamientos, en ideas, no una disidencia de poder, no una disidencia de quítate tú que me pongo yo, una disidencia justificada, por lo menos desde mi punto de vista. Otros tendrían otras opiniones totalmente contrarias, pero había un debate de fondo. Bueno, finalmente el Partido Popular obtiene el poder con mayoría absoluta. Yo no estaba muy satisfecho de la labor de oposición y siempre pensé que de una oposición timorata no podía salir un gobierno audaz, y es lo que ocurrió. El gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que para muchos españoles, yo fui uno de ellos, supuso una quiebra, una gran decepción. Claro, yo abandono el Partido Popular no en un momento de derrota, no en un momento de vacas flacas, sino en un momento en el que el Partido Popular gobierna España con mayoría absoluta, y lo hago porque hay determinados planteamientos que podríamos relatar, enumerar o esbozar, que tienen que ver, y yo creo que en esta casa es importante decirlo, con el planteamiento de la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta su extinción natural, el planteamiento de la unidad nacional y de un Estado viable frente a unas autonomías que llevan una deriva que cada vez enfrenta y divide más a los españoles, el planteamiento de la defensa de las fronteras. Yo recuerdo un día a Mariano Rajoy, lo he contado muchas veces, en una declaración con la ministra de Defensa detrás, diciendo: a mí no me gustan las fronteras. ¿No? Es usted el presidente del gobierno y es registrador de la propiedad. ¿Cómo puede usted decir que no le gustan las fronteras delante de la ministra de Defensa, que acaba de levantar las cejas? Y dice: pero si yo me dedico a eso, a defender España y las fronteras. Era digamos que un alejamiento paulatino que a mí y a otros, en un proceso que es largo, nos impulsa a montar una nueva alternativa política en el año 2014, y una alternativa política que se estrena con un rosario de fracasos. O sea, fracaso tras fracaso, lo que se podría pronosticar hasta la derrota final, pero no teníamos otra opción, no había otra alternativa. Perseveramos y hubo un momento en el que los españoles nos escucharon, lo que nosotros estábamos diciendo coincidía
con las preocupaciones de una parte importante de la sociedad española que se sentía políticamente huérfana, y Vox apareció por sorpresa sobre todo para los que la habían ninguneado. Nosotros ya veíamos el movimiento en los viajes por España, veíamos el interés, sabíamos que esa inquietud existía, pero de saberlo nosotros a lograr que eso se acreditase en una gran movilización, primero que fue un acto que yo creo que abrió los ojos a muchísimas personas, un gran acto en Vistalegre, y que fue seguido por las elecciones andaluzas, donde nadie esperaba un vuelco electoral ni la irrupción de Vox, y la irrupción de Vox fue de tal naturaleza que facilitó aquel vuelco, y acabó con un discurso, por cierto, que era el de la división de la derecha es negativa, tiene que haber un solo partido. Con un solo partido no había logrado expulsar al socialismo en 40 años, y de repente 3 partidos lo lograron. Y, bueno, podríamos hablar sobre por qué eso ocurrió, yo lo tengo bastante claro, pero quizá no sea objeto de esta charla. Bueno, montas un partido, pero quiero ¿Estoy saber... extendiendo demasiado? No, al revés. Yo creo que están todos encantados. Te miran todos embelesados, con lo cual ideal. Bueno, nunca se sabe. Sí me gustaría, porque yo, a lo mío, que es mi título de liderazgo y compromiso cívico, claro, tú montas un partido, pero hay que tener unas condiciones específicas. O sea, ¿qué tiene que tener un líder? No vamos a hablar de ti directamente, pero un líder, ¿qué condiciones tiene que tener? Porque tiene que ser algo que perdure en el tiempo, tiene que ser un proyecto sólido. Bueno, yo creo que un líder, en primer lugar, tiene que tener principios. Pedro Sánchez para mí no es un líder. Puede tener el poder, puede tener... Puede tener capacidad de resistencia, puede tener aguante, puede tener inteligencia, puede ser capaz de hacerse con el poder y de permanecer en el poder. Pero yo creo que un líder sin principios no es un líder. Y ahora ya no hablo de una persona en concreto. Un líder sin principios, que solo aspira al poder, es un psicópata. Yo creo que un líder sin convicciones, un líder que está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder, no es un líder, es un tirano. Un líder en el trato con los suyos tiene que ser una persona querida, tiene que ser una persona respetada, no puede ser una persona temida. Yo creo que el liderazgo en cualquier organización tiene que estar basado en el respeto a aquellos que te acompañan, a aquellos que están por debajo de ti, bueno, como diría el poema de Calderón de la Barca, aprendiz de soldado, el buen trato, el honor, la bizarría, como el patrimonio de los soldados, ¿no? Yo creo que eso tiene que caracterizar también a un líder. No tengo ninguna duda de que se puede gobernar un país durante muchos años, se puede tener todo el poder en la política, en una organización, y no ser un líder, ser un psicópata y ser un tirano. Yo no concibo el liderazgo carente de principios y desde el miedo, desde la imposición. Vale, luego, antes hemos dicho que a la hora de organizar este acto, ¿verdad, Fernando?, que ha sido facilísimo porque eres alguien muy normal, y yo creo que la normalidad hoy en día también es una virtud, porque no estamos acostumbrados a que los líderes sean normales, y yo creo que eso también se podría poner un poquito de moda, es decir, que se puede ser líder político pero seguir siendo una persona normal, que te coge el teléfono, que te hace caso, que viene a actos de este tipo. Entonces, que para el común de los ciudadanos es muy agradable ver que quienes nos lideran o nos van a liderar son gente normal, bueno, así que sigue siendo normal. No todos pensarán lo mismo, que a algunos no les cojo el teléfono, es que les hago caso. Bien, entonces iba a enlazar con la siguiente pregunta, que para nosotros eres una persona absolutamente normal, pero que también tiene que ser muy difícil estar demonizado todo el día, que te pongan, bueno, pues el marchamo de extrema derecha, que la gente ni siquiera quiera escuchar tus argumentos, sino que directamente Vox ya lo colocan fuera de lo que es la democracia, la vida democrática. Eso también tiene que ser difícil de llevar, porque al final... Pues mira... Y sobre todo con un gobierno como el que tenemos. Para mí, esa parte no resulta difícil. ¿No te afecta? No. En mi día a día me afecta el ser una persona conocida. No puedes estar por la calle tranquilamente con tu familia sin que a cada paso alguien te interrumpa, normalmente para darte cariño, para decirte cosas buenas, para darte aliento, para pedir una fotografía. Yo
he visto con sorpresa, por toda España, digo con sorpresa porque claro, salgo del Parlamento, entro en Twitter, veo lo que dicen de mí, escucho a las televisiones, y claro, da miedo salir a la calle, y luego salgo a la calle y yo solo encuentro cariño. Con lo cual hay un claro divorcio entre lo que hacen los políticos y los medios de comunicación y lo que siente la calle. Otros tienen todos los aplausos de los medios y luego no pueden ir a la calle. Entonces, para mí no es difícil, porque esa demonización es irreal. Quiero decir, no llega. Al contrario, Vox ha llegado donde ha llegado y representa a 4 millones de españoles. Me da rabia darles pistas a los enemigos, gracias a esa demonización, porque han insultado a mucha gente. Han llamado a la gente fascista, racista, homófoba, retrógrada, nazi, le han llamado de todo, por defender ideas normales, que nacen del sentido común, que las han escuchado en casa, que las han heredado de sus padres y de sus abuelos, que están apegadas a lo que es la naturaleza humana, por defender cosas normales. Han insultado a todo Kiski, todos los días, todas las televisiones, las radios, los adversarios políticos desde la izquierda. Bueno, y aquí estamos, casi 4 millones de españoles, y no tengo ninguna duda de que representando el sentir de muchos más, que no nos apoyan por otras razones. Pero, insisto, a mí lo que me resulta más difícil es la notoriedad, porque es complicado vivir con ella. La fama. Sí. Vale, ¿por qué Vox es un partido? Hay gente que le útil? gusta, ¿eh? Sí, bueno, conocemos a varios. Vamos a ver, ¿por qué Vox es un partido útil en este momento, en esta situación política en España? Si tú tuvieras que convencer a todos estos jóvenes... Pues debe serlo, porque... Bueno, tienen interés en escucharte, bueno, lo cual no es poco. Bueno, yo creo que... Déjame hacer un poco de visión retrospectiva. Vox fue útil incluso antes de tener representación. Vox ya fue útil cuando se funda y utiliza precisamente ese vocablo latino para tratar de decir que había mucha gente que no tenía representación, que estaba políticamente huérfana. Y ya sin representación era muy emocionante encontrar el aliento de mucha gente durante estos años de fracasos, que solo con esa vocecilla inaudible que representábamos se sentía bien. Pero después Vox, sin representación, logró encabezar la lucha contra el separatismo golpista en 2017. Vox encabezó las acciones judiciales primeras contra el golpe de Estado de 2017 del separatismo catalán. Vox protagonizó todo aquello. Después Vox, en el Congreso de los Diputados, ha encabezado 40 recursos de inconstitucionalidad. Se dice pronto. Algunos de ellos, aunque han tenido poco efecto real, ganados en el propio Tribunal Constitucional para sorpresa de muchos, sobre los estados de alarma y sobre el recorte de libertades. Es decir, la utilidad de Vox yo creo que está fuera de toda duda, pero más allá de esas cosas prácticas, yo creo que un partido sin utilidad social no tiene sentido. Y hoy Vox no solo representa a muchos españoles que ya no están huérfanos, que ya tienen voz, ya no tienen esa sensación de que nadie los puede representar, sino que tiene una función social aún mucho más importante, que es la alternativa a este gobierno, la alternativa a un gobierno que no ha tenido ningún escrúpulo en mentir a sus propios electores. Eso no es un líder. Es muy fácil ir a las elecciones, dices que vas a hacer todo lo que no vas a hacer y cuando llegas haces todo lo contrario. Si has ganado y gobiernas y luego conviertes el Congreso de los Diputados en un mercado persa en el que entregas la soberanía nacional y los intereses de España a separatistas, a terroristas y a comunistas. Así gobierna cualquiera. Pero algunos no queremos el poder a ese precio. ¿Y cuál es la utilidad de Vox hoy? Una alternativa a lo que nos gobierna, que no es solo un gobierno, que son muchas más cosas. Es un gobierno, son unas influencias internacionales perniciosas que atacan la soberanía y que pretenden influir en las naciones imponiendo legislaciones de género, legislaciones climáticas y de todo tipo. Pero una alternativa es una alternativa. Una alternativa no es un relevo. Digo esto porque yo sé que todos tenemos muchas ganas de que Pedro Sánchez se vaya al carajo. Pero no basta. De hecho, podría no servir para nada. ¿Que se vaya para qué? ¿Para sentarnos en sus sillones y hacer exactamente lo mismo? ¿Para no cambiar nada? ¿O para hacer una auténtica revolución cultural y cambiar todas las cosas y derogar toda la legislación perniciosa que la izquierda desde Zapatero ha traído a España y que la derecha no se ha atrevido a derogar? Hay que acabar con todas las leyes liberticidas, con
todas las leyes que van contra el sentido común, con todas las leyes que no benefician a ningún ciudadano, con todas las decisiones que se han tomado a espaldas de los españoles. Yo lo decía fuera en la comparecencia con los medios. Durante muchos años los partidos políticos se han dedicado a comparecer en las elecciones, obtener el voto y después representar mal a los españoles, muchas veces a no cumplir, algunos como Sánchez mintiendo burdamente sobre los pactos, otros prometiendo que iban a derogar toda la legislación de la izquierda y no haciéndolo con mayoría absoluta. Quizá ha llegado el momento de preguntar de vez en cuando a los españoles sobre cuestiones de trascendencia política, como recoge el artículo 92 de la Constitución, y someter a consulta algunas decisiones muy importantes que se han tomado y que nos afectan a todos. Solo se han utilizado esas consultas, ese artículo de la Constitución, en 2 ocasiones en 40 años, para votar sobre la UE y sobre la OTAN. ¿No ha habido más decisiones importantes en la política española? ¿Acaso la decisión o la indecisión sobre política migratoria no es importante? ¿Acaso los españoles no pueden ser consultados? ¿No pueden ser consultados sobre lo que han decidido la mayor parte de los diputados del Congreso, a lo que solo Vox se opuso, que es a la aprobación de una ley climática que prohíbe a los españoles la explotación e incluso la exploración de nuestros propios recursos naturales y que condena a la pobreza a las personas más desfavorecidas? Todas estas cosas no se pueden consultar. No se puede consultar sobre si es lícito y es normal y sobre los españoles aceptan que haya partidos que trabajan todos los días legalmente para destruir la Constitución y para destruir la unidad nacional que es base de la Constitución. Bueno, pues yo creo que son cosas sobre las que convendría preguntar a los españoles. Esa es la función social de Vox: intentar representar, intentar que exista una alternativa y no un relevo, e intentar devolver la voz a los españoles para que sean consultados sobre esas cosas, sobre políticas públicas. Nosotros no estamos planteando, durante la inquietud de algunos, un derribo del sistema parlamentario, un sistema parlamentario que han atacado desde el gobierno, con el aplauso de otros, cerrándolo con sentencia del Constitucional. No estamos planteando que los españoles voten sobre la unidad nacional, que es la base de la Constitución, ni sobre la forma de Estado, no, sobre políticas públicas. Las otras cosas ya tienen sus procedimientos de reforma. Pero ¿por qué no se ha preguntado a los españoles en estos 40 años sobre tantas cosas tan importantes? Ahora me preguntaban otra vez sobre el asunto de la legítima defensa. Decían que si Vox quería que existieran armas. Esto es lo que se inventó en su momento Albert Rivera, diciendo que nosotros queríamos armas en los colegios. No, nosotros lo que decimos es que los españoles tienen el derecho a defenderse en su casa, con lo que tengan, que no tienen por qué quedarse de brazos cruzados esperando que luego un juez hable de la proporcionalidad, ser asaltados en su casa, ser apaleados, su mujer violada. Eso no tiene que aceptarlo nadie. Hablamos de la legítima defensa. Este asunto lo tienen claro muchas más personas de las que nos imaginamos, que votan al Partido Socialista. ¿Por qué nunca les consultan sobre eso? ¿Por qué el Partido Socialista nunca ha consultado sobre el aumento de las penas para determinados delitos gravísimos? ¿Por qué no consulta también a sus propios votantes sobre la política migratoria que les hace vivir en la inseguridad en sus propios barrios? Y yo creo que la política tiene que cambiar radicalmente en España, y esta es nuestra propuesta en este momento. He vuelto a alargarme demasiado. No, no te preocupes, es interesantísimo. Pero yo vuelvo al tema de la alternativa. ¿Ves cómo me he alargado? Vuelve. No, claro, porque no te podía interrumpir en la pregunta, pero me ha parecido todo interesantísimo. Pero yo creo que todo el mundo queremos que haya un cambio de gobierno y tiene que haber una alternativa y no un relevo. Y creo que eso a los españoles nos tiene que quedar muy grabado en la mente. No queremos un relevo, queremos una alternativa, porque relevos ya hemos visto que no han servido para nada. Y con todas esas leyes de carácter ideológico que Sánchez está poniendo encima de la mesa, tiene que haber una verdadera revolución cultural. Y para mí una de las utilidades de Vox es que vosotros estáis en el debate cultural, no tenéis vergüenza, no tenéis complejos de hablar de la familia, de hablar me da igual, de la eutanasia, del aborto, de hablar de todo ese tipo de cosas que a lo mejor al Partido Popular le da más y les cuesta más hablar de ello. Pero claro, hay que ponerse en la realidad del año que viene, que hay elecciones generales, y pensar, ¿y cómo se fragua esa alternativa cultural? Es decir, yo espero que sea necesaria que esté Vox con el PP para que ahí pueda haber un gobierno. Es decir, que el PP no tenga mayoría absoluta, sino que efectivamente Vox tenga un número importante de escaños para dar a ese gobierno lo que le pueda llegar a faltar. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Es decir, la relación PP-Vox, Feijóo-Abascal, tiene que haber empezado mucho antes, porque tú no te pones al día siguiente en la Moncloa a planificar cómo haces una alternativa, un relevo de verdad de gobierno. Entonces mi pregunta es, ¿existe esa relación
¿Existe una voluntad clara de fraguar una alternativa conjunta en una serie de pilares esenciales para que nos quitemos al Frente Popular y haya un verdadero gobierno en este país? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que yo espero que el Partido Popular tenga los votos suficientes para poder apoyar a un gobierno. O sea, exactamente al revés de como lo has planteado. Sé que ahora no están las encuestas, pero nosotros no tiramos la toalla. Porque sí, efectivamente, un Partido Popular gobernando con un Vox fuerte, pues es un Partido Popular que tendría que hacer cosas que nos gusten más. Con un Vox débil haría menos caso. Pero si es al revés, va a ser mucho mejor todavía. Yo no puedo contestar todavía a la pregunta porque yo no conozco a Núñez Feijóo personalmente. ¿No le conoces de nuestra época? No, le he saludado probablemente alguna vez, pero no le conozco. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Yo conozco sus políticas, conozco sus intervenciones y me siento un poco alejado. Por otro lado, agradezco su buen trato, su templanza. Había otros líderes del Partido Popular que podían estar más cerca de lo que yo representaba y sin embargo el trato pues se convirtió en más dificultoso y sus declaraciones en más agresivas. Dicho lo cual, yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo y yo vamos a poder hablar con normalidad. No sé si vamos a ser amigos, pero eso no es importante. No sé si nos vamos a llevar bien. No es importante. Lo importante es, yo le escucharé cuando tenga la oportunidad de hablar con él, saber qué es lo que él quiere hacer con España. Yo desde luego voy a transmitirle a él qué es lo que yo quiero hacer con España. Lo he dicho aquí durante esta intervención y lo voy a plantear en los mismos términos. Me gustaría escucharle a él en petit comité, más allá de los medios de comunicación, sobre cuáles son sus intenciones y después podré contestar a esa pregunta. Pero, bueno, eso se verá y los españoles decidirán y darán a unos una fuerza, a otros otra, pero yo estoy muy esperanzado. Creo que los españoles tienen un gran deseo de cambio y en cuanto nos devuelvan el voto robado, porque decían los españoles que se va a pactar, que no se va a pactar con los que se pacta, es robar el voto. Yo no me he cansado de llamarle a Pedro Sánchez durante esta legislatura presidente ilegítimo. Se ponían muy nerviosos. No digo que usted no sea presidente legal. Si, por desgracia, mentir en política es legal, pero no me diga que es legítimo. Es completamente ilegítimo. Y yo creo que los españoles tienen ganas de recuperar esa voz y yo estoy con la mano tendida, pero desde la firmeza y desde las convicciones para que exista una alternativa, no un simple relevo. Nosotros no vamos a participar ni queremos participar de un cambio que no sea un cambio que deje las cosas como están y que solo nos dé poder a unos pocos para ser presidentes, vicepresidentes o ministros. Para eso no estamos en política algunos. Ha quedado claro. Yo solo diría que empecemos a preparar la alternativa antes de que llegue el día de las elecciones para que los ciudadanos estemos más tranquilos. Hago dos preguntas más. Estamos en ello, ¿eh? Y os paso a los alumnos del máster. A mí hay una pequeña, vamos a hablar medio minuto de Europa, ¿eh? Yo quiero que hablemos de Meloni. Es decir, a mí me parece que las elecciones que va a haber en Italia el domingo que viene, creo que son, bueno, pueden ser un revulsivo a la situación europea políticamente hablando, porque Meloni, que yo no le conocía de nada, el otro día en el debate hubo de ella, bueno, pues un artículo que leí con muchísimo interés y me parece una mujer extraordinaria, que se puede asemejar a lo que tú representas en España y además en algún sitio he leído también que tenéis buena relación, que tenéis un trato muy cordial. Con Meloni no hay cordón sanitario, con Meloni no es extrema derecha, es decir, ella, bueno, pues tiene la inmensa suerte de que en Italia no está maltratada por representar lo que representa como estáis vosotros en España. Yo diría que sí lo está, ¿eh? Sí, pues, bueno, sí, pues sí, desde fuera da sensación de que con ella tienen como, son más cautos, más precavidos y hay menos extrema derecha, bueno, menos insulto. Quizá el grado puede ser algo distinto al de España, pero este es un debate que se reproduce en toda Europa. ¿Y tiene posibilidades de ganar las elecciones? Bueno, ahora mismo las encuestas dan con bastante claridad una victoria de Giorgia Meloni, una victoria amplia que además le permitiría sumar con otras opciones y ser la primera ministra de Italia. Y yo, desde el respeto absoluto a la soberanía de otra nación, pues me felicitaría de eso y le deseo lo mejor, no solo porque es nuestra socia, sino que es buena amiga y yo creo que representa una reacción de la soberanía de las naciones y también una reacción de los valores y de los principios
que han sido pisoteados muchas veces en la política. Sí, porque ella habla de las raíces cristianas, de la familia, vamos... Bueno, yo creo que el lema preelectoral era Dios, patria y familia. Pues como aquí. Exactamente igual. Y yo termino. ¿Qué sientes cuando estás en el Congreso de los Diputados? Yo no te digo ya con Podemos, pero cuando Pedro Sánchez, que es nuestro presidente de gobierno, se apoya en Bildu y tienes que ver a Merche Aizpurua, que es la diputada de Bildu por Guipúzcoa, dándonos lecciones de todo tipo. Bueno, yo normalmente me levanto y voy a la cafetería, porque evito escucharla. No debates con ella. No. Nunca jamás. Bueno, cuando presenté la moción de censura... Sí, pero bueno. Pero lo que hice fue leer una tras otra todas las víctimas del terrorismo. Sí que fue emocionante. Yo no puedo entrar en un debate con... Pero yo lo que siento, más allá de los sentimientos que podemos tener quienes hemos padecido aquello, es un sentimiento político. ¿Por qué un partido así puede ser legal? Claro. ¿Qué ha pasado en España para tolerar que el terrorismo se convierta de la noche a la mañana en opción política? Yo creo que de manera ilícita, con una actuación inaceptable entonces del Tribunal Constitucional, sometido a las presiones políticas de Zapatero y probablemente a la mirada a otro lado de otros. El Tribunal Constitucional, que se atrevió a entrar a valorar pruebas que ya había valorado el Tribunal Supremo, y tomando una decisión, desde mi punto de vista, totalmente ilegal. De hecho, yo en aquel momento presenté una querella por prevaricación contra todos los magistrados del Constitucional que habían votado aquello. En el año, ya no me acuerdo cuál era el año, ¿no? Me acuerdo de aquello. Y pienso, ¿cómo puede haber partidos así y otros que sean legales queriendo abiertamente en sus discursos, en sus estatutos, destruir la convivencia, destruir la unidad nacional? Luego a nosotros nos dicen que estamos contra la Constitución. Ya, es que... Yo no soy constitucionalista, esos son los profesores de Derecho Constitucional. Que a mí no me gusta utilizarlo como término político. Soy, en todo caso, españolista. Y quiero que se respete la Constitución. Incluso en las partes de la Constitución que no me gustan, que son unas pocas. Pero claro, tener que padecer nosotros toda esta reacción endemoniada de que queremos acabar con todo por parte de los mismos que pactan con los terroristas, pues es algo que le deja a uno perplejo. Pero vuelvo a lo de antes. Que se pregunte a los españoles si esto tiene que ser legales o no. No, por eso que espero que de aquí a poco tiempo la realidad del Congreso cambie y que no tengamos que ver a partidos que no se merecen estar ahí porque no representan la democracia que estando, porque es que es una aberración política. Bueno, voy a dar paso a los alumnos porque, claro, los protagonistas son ellos y Santi y yo nos ponemos a hablar y, claro, os toca a vosotros. Sí. No sé si tienes micrófono. Mira, tienes micrófono. Bueno, lo primero, pues agradecer esta oportunidad y que pues, empezamos el título, digamos, con mucho entusiasmo. Quería preguntarle a la señora Abascal, aprovechando que veo que lleva una pulsera con la medalla de San Benito, quería preguntarle por el papel de los católicos en política. Es decir, parece legítimo ir a la política con una ideología, pero no con una fe, ¿no? Qué pregunta más complicada, porque igual... No, desde luego, en Vox hay muchas personas que no tienen fe. Yo la tengo, pero yo no hago uso de esa fe. No. Ahora bien, hay valores compartidos, que son valores que nacen del cristianismo, probablemente muchos de ellos, y que alumbran la acción política incluso de personas que no tienen fe. A mí me preocupan las tragaderas de los católicos. Me preocupa... ¿De algunos? Sí, de algunos. Yo soy católico, ¿no? Hablo desde dentro, ¿no? La capacidad de aguante que tienen para hacer finalmente un voto pragmático y a veces no votar principios. Entonces yo con esto lo digo todo. Yo les animaría a ser un poco más valientes en las alternativas que eligen y a no soportar permanentemente... ¿Alguno más? Buenos días, señora Abascal. Le quería preguntar, esta mañana ha salido una noticia que el Gobierno vasco está elaborando un decreto de normalización del uso del euskera en la administración pública que permitirá acordar el uso lingüístico interno solo en euskera.
¿qué opinión le sugiere esto? Bueno, y estuviste en Barcelona el domingo. Sí, es que es lo mismo. Iba a decir un disparate y le estaba conteniendo. Estos sujetos llevan 40 años normalizando. O sea, llevan 40 años anormalizando. O sea, tomando decisiones que tratan de transformar a la sociedad. Algunos hablan ahora de la cordialidad lingüística. Si el problema es que la falta de cordialidad siempre viene del mismo lado. El problema es que se quiere imponer la lengua en la administración, en la educación, las lenguas regionales, a personas que no tienen esa lengua materna, en zonas donde esas lenguas no se han hablado. Entonces, tener que soportar ese lenguaje pues, farisaico e infecto de la normalización, pues es insoportable. Y es insoportable ver cómo todavía el Partido Nacionalista Vasco goza en muchos salones de Madrid del prestigio y el respeto de un partido de orden, cuando se han comportado durante 40 años como unos extorsionadores de la política, cuando se han aprovechado de la existencia del terrorismo, cuando han pisoteado los derechos y las libertades de la gente, como en el caso lingüístico. Y hablo con esta fuerza, con esta rabia, porque yo mismo lo he padecido. He tenido que soportar, cuando vivía allí, las dificultades a la hora de escolarizar a los hijos en la propia lengua. Y he detectado a la perfección las trampas, las presiones, para que eso fuera imposible. Entonces, no creen en ninguna normalización, lo que creen es en la imposición, es en la construcción de una nación que no ha existido nunca en la historia, y todas las decisiones que toman están encaminadas a eso, no a respetar a la gente, están encaminadas a eso, tanto esas decisiones de carácter lingüístico como el fin del terrorismo. ETA no mata porque no le hace falta matar. Y si le hiciera falta volver a matar, no tengáis ninguna duda de que mataría otra vez. Porque allí permanece el odio y permanece el miedo. Y hay cientos de miles de personas que se han ido de aquella tierra. Hay gente que ve que ETA ha dejado de matar y de repente dice, esto ya es imposible. Hubo una Primera Guerra Mundial. Después parecía imposible la Segunda. Después parecían imposibles nuevas guerras en Europa. Llegaron los Balcanes, la guerra que estamos padeciendo en este momento. Cuando el odio permanece, cuando la política se sostiene sobre la mentira, lo peor puede volver a ocurrir. Y por lo tanto creo que decisiones políticas como esta tienen que ser denunciadas con toda la contundencia. Y aprovecho a decir que ahora algunos parece que quieren tener mucha interlocución con el PNV, pero con el PNV no se puede hacer un gobierno de España. Y sobre todo no se puede hacer con el PNV y con Vox. Eso es incompatible. Entre otras cosas porque Vox, en su artículo 2 de los estatutos, esto creo que no lo hace ningún partido, tiene prohibido el pacto con un partido separatista. Qué bien. Muy bien. ¿No sabías eso? No sabía. Pero me da mucha tranquilidad. Me parece que es un muy buen artículo, de verdad. Es que está muy bien. así no se discute. No, y así luego no tienes ningún tipo de veleidad por si acaso para llegar al gobierno que me hacen falta votos, no se puede. Me gusta mucho ese artículo. Ya tenía un poco la pregunta, eran casi dos preguntas antes de que lo comentara María, el tema al hilo de las elecciones italianas de este domingo. Sí que quería preguntarle respecto al papel de Meloni. Yo por lo menos recuerdo su intervención en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas y teniendo en cuenta de que desde mi punto de vista hay veces que el exceso es el veneno de la razón y sepulta muchas veces el mensaje. Dos preguntas. ¿Cree que Meloni cumplió su objetivo en ese mitin cuando vino aquí a España? Y si cree que en una hipotética campaña de unas elecciones generales la volvería a traer. Bueno, sin ninguna duda, yo estaría encantado de que Giorgia Meloni vuelva a España en una campaña electoral o en la celebración del Viva 22, que tendremos el día 8 y 9 de octubre en Madrid. Yo creo que Giorgia Meloni ha hecho unas declaraciones ya sobre esa intervención en la que ella misma se vio demasiado correosa, demasiado alta de tono. Dicho lo cual, yo sé que algunos han querido interpretar el resultado de las elecciones en Andalucía como consecuencia de la participación de Meloni. Creo que es un error de planteamiento, creo que no tiene nada que ver. Pero vamos,
Más allá de que en un mitin elevemos la voz, yo suelo hablar un poco más alto que aquí todavía, yo creo que lo importante es lo que allí se dijo. Y lo que allí se dijo, más allá de los decibelios, yo lo firmo de la A a la Z. Lo firmo y lo defiendo para España. Relaciones internacionales, ¿no? La postura de Vox ha sido muy clara con Ucrania, ha condenado la acción de Putin en un ataque a la soberanía de una nación, si bien respecto a esas posturas encontramos a dos naciones con las que Vox tiene buena relación, Polonia y Hungría, que han actuado de forma distinta. Polonia ha atacado, quizá por motivos históricos, pues a Rusia frontalmente, mientras que Orbán pues ha defendido la paz, que le ha ido luego muy bien en las elecciones de abril, y habla de que defiende para su pueblo de que haya tanto petróleo como calefacción en invierno y que no tenga ningún problema. Respecto a esas dos posturas, que en cierta forma pueden fracturar un poco Visegrado, ¿en qué lugar se encuentra Vox más cercano? Si se puede... Vox se encuentra en la posición de Vox. Es decir, yo tengo una excelente relación tanto con el primer ministro Orbán como con el primer ministro Morawiecki, pero precisamente hoy he leído unas declaraciones del primer ministro polaco refiriéndose a esos momentos de conflicto que han existido durante estos meses entre Hungría y Polonia, y las ha calificado, creo que como algo temporal, pero que el acuerdo de los países de Visegrado es un acuerdo duradero y que hay que retomar el contacto. Yo creo que han tenido diferentes pareceres sobre algo que es muy importante para ambos, pero eso creo que no va a romper su interlocución, y además yo me alegro de ello. Creo que es muy importante que esas naciones que en Europa están defendiendo los mismos valores que nosotros sigan estando unidas, más allá de algunas diferencias importantes sobre política internacional, que es complejísima. Yo me acuerdo hace 3 años que en una tertulia me preguntaron sobre Ucrania y mi respuesta fue que yo había dedicado a pensar en Ucrania creo que el mismo número de segundos que había durado la pregunta que me hacían en toda mi vida, y que por lo tanto cualquier respuesta era una imprudencia temeraria. No voy a decir que eso es así en este momento, pero ya es muy difícil hablar sobre política española como para hablar sobre política internacional y sobre un asunto tan complejo como este. Muy bien. Buenos días. Don Santiago, yo le quería preguntar, porque la mayoría de los temas que hemos tocado han sido en clave nacional, que por supuesto es lo que más cerca nos toca y lo que siempre nos preocupa bastante, pero yo le quería preguntar también por las corrientes a nivel internacional que a lo mejor no son tan obvias para nosotros, pero que poco a poco a través de la educación, de los medios, de la cultura en general, se están estableciendo. ¿Cuáles son para usted los mayores peligros a nivel internacional que vamos a sufrir, sobre todo como sociedad con una tradición humanista cristiana que es innegable? Gracias. Bueno, yo creo que una tiranía materialista y globalista que está empeñada en destruir soberanías y que está amparada o movida por una especie de ideología relativista, pero que no es nada relativista a la hora de imponer a las naciones sus propias convicciones. Cuando hablo del globalismo, no manifiesto una posición en contra de la globalización. La globalización es un hecho, y de hecho los españoles protagonizamos probablemente una de las primeras globalizaciones de la historia. Pero el globalismo es una ideología que en definitiva trata de arrebatar a los pueblos el control sobre su propio futuro. Y vemos las consecuencias perniciosas de todo eso, en la imposición de la ideología de género, en la imposición del animalismo, en la imposición de la religión climática, con sus 10 mandamientos, con sus chamanes, con sus fines del mundo, y siempre dejando el humanismo de lado. Y eso es lo que percibimos. Es difícil saber de dónde viene. Yo no hablo de conspiraciones, ni creo que hay unos señores con cuernos en unos despachos tomando estas decisiones, pero afirmo que se están tomando decisiones a espaldas de los pueblos y en contra de nuestros propios valores, convicciones y tradiciones. Y yo me siento muy satisfecho de que Vox haya introducido, a veces en la incomprensión de una parte de los que nos apoyaban, este debate en la política española. No sé si alguno más quiere preguntar.
Como verás, tenemos unos alumnos de un nivelazo. Formales. Buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí. Me gustaría preguntarle qué es lo que podemos hacer nosotros, sobre todo los jóvenes, en nuestro día a día para recuperar España. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, formaros. Yo creo que es importantísimo cumplir con vuestras obligaciones en este momento de vuestra vida, perfectamente compatibles con la diversión, pero no solo formaros para tener el mejor futuro individual posible, sino también pelear colectivamente y no aceptar la ruina y la degradación de las libertades y de valores que en estos momentos va a heredar la juventud española. Yo lo decía a la entrada, animando a una movilización en Valencia este próximo sábado. Yo creo que el compromiso cívico, el compromiso político, el que quiera, de los jóvenes, creo que es imprescindible. Creo que los jóvenes no pueden estar solo pensando en sus cosas y creo que estáis en la etapa de la vida en la que tenéis que tomar decisiones importantes y mirar más allá de vosotros mismos, aunque también pelear por vosotros mismos. Me he acordado, por cierto, María, cuando hablabas del servicio público en la política, a mí me da un poco de vergüenza cuando un político dice que ha venido a servir. Porque esto es como cuando uno dice de sí mismo que es patriota o guapo, eso lo dirán los demás. Y si has venido a servir, ya dirán los demás si sirves o si no sirves. Lo digo porque, casi enlazando con la primera pregunta, y perdonad que me haya acordado ahora de esto, yo nunca pensé en mi vida, voy a servir a los demás. Yo pensé, voy a defenderme. Con 19 años, con 20, voy a defender mi vida, voy a defender mis ideas, voy a defender mi libertad, voy a defender mi futuro. Es verdad que en esa decisión te encuentras con otros muchos que van a hacer lo mismo y ocurren cosas. Y bueno, la que me ha ocurrido a mí es bastante gorda, ¿no? Pero también teníamos líderes que nos animaban, siendo jóvenes, a dar un paso. Ello es lo que creo que falta en este momento. Que tú miras alrededor y dices, bueno, ¿a quién seguimos? Bueno, a ti, desde luego, pero quiero decir... No. Eso no voy a... No, pero quiero decir que los jóvenes necesitan referentes en muchos ámbitos para tomar ejemplo, para luego también ellos dar ese paso, porque si no les motivas, si no les incentivas, si no les ayudas y les animas a prepararse, pues se ocupan, como decías tú antes, de sus cosas y aquí paz y después gloria. Bueno, a los jóvenes yo les animo a seguir a sus líderes, que en primer lugar son sus padres. No es el momento de la vida en la que lo comprendéis mejor, pero no tengáis ninguna duda de que es así, que luego se echan en falta. Sí, sobre todo es que Santi tuvo un padre que para quienes estábamos en el Partido Popular del País Vasco era una clara referencia porque fue un hombre extraordinario. Bueno, pues yo creo que ha estado bien. Seguro que se nos quedan miles de preguntas en el tintero, pero habrá más ocasiones de estar con Santi. Creo que hemos descubierto, para los que no le conocían, un hombre muy normal, con las ideas muy claras, que es una gran esperanza para este país, porque yo creo que Vox tiene que hacer grandes cosas en España, que sigáis en la misma senda, que no abandonéis el debate cultural, que creo que es fundamental y esencial con lo que está pasando, y que tenéis un líder y un referente al que seguir, al que escuchar y del que yo creo que en muchos casos aprender, así que muchísimas gracias. ¿Me dejas contar una cosa? Sí, a ver qué cuenta. Miedo me da. Ha dicho que sigáis en la misma senda y yo este verano he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, porque es verdad que durante el año, con todo el fragor de la actividad pública, se hace difícil. Y un día me acuerdo que me dijo uno por la calle en Andalucía, oye, Vox, muy bien, pero tenéis que cambiar esto del aborto, no tenéis que hablar de ello. Estas cosas, eso no tenéis que hablar de ello. Y bueno, le dije, bueno, ¿qué es lo que pensamos? Al día siguiente, en un encuentro, me dice un hombre con buena intención, dice, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, porque yo creo que hay 3 cosas de vos que hay que cambiar. Pero luego te las digo. La pregunta es, ¿por qué no hacéis el más mínimo esfuerzo para cambiar esas 3 cosas que luego te diré, para que alguien como yo pueda votaros? Y entonces yo voy a responder y dice, no, que no te he dicho la cosa. Digo, no, pero no me hace falta. Le digo, mira, no hacemos el más mínimo esfuerzo porque no tenemos el más mínimo interés en concreto en que alguien como tú nos vote. Y le digo, no te he querido insultar, al contrario. Lo que quiero que entiendas es que hemos montado una opción política para defender nuestras ideas, no las tuyas. Porque tú me has dicho que hay que cambiar 3 cosas. Luego eran unos asuntos pues, que sin migración, autonomías, Europa, algunas malentendidas.
Le digo, pero es que hubo un señor ayer que me dijo que tenía que dejar de hablar del aborto. Y otro que me dice que tengo que dejar de hablar de no sé qué. Y otro que me dice que tengo que hablar más alto. Y otro más bajo. Mira, yo hablo como me sale, intento no ofender, como me sale, quiero decir, como la pasión del momento indica. Bueno, se me ha entendido mal. Y defendemos aquello en lo que creemos. Nosotros no hacemos una encuesta para ver qué es mayoritario y ahora defendemos eso. Creemos en esto. Nos han apoyado casi 4 millones de españoles. Tenemos un 15% del voto. Si nos apoyan 6 y tenemos un 25% del voto, mucho mejor. Pero si nos van a apoyar el 10%, pues lo tendremos que aceptar. Pero nosotros no vamos a cambiar aquello en lo que creemos. No hemos venido a vender un producto. Hemos venido a defender nuestras ideas y hemos venido a transformar la sociedad. Y yo creo que ese es el único modo de estar en política y el único modo de liderar algo decente y de liderar, porque el otro no es liderar. Qué bien. Bueno.